Bienvenidas y bienvenidos todos a a estos conversatorios sobre cine y derecho que organiza la Red Iberoamericana y que estamos ya en nuestra segunda temporada comentando cine latinoamericano, y hoy es el caso que corresponde hablar sobre la película La Odisea de los Giles. Para ello tenemos aquí como invitado a Juan Carlos Frontera, quien pues él es de la Universidad del Salvador, de Argentina, y también nos complace contar con el director de la red, que es el doctor Eddie Chávez Huanca, quien siempre amablemente nos acompaña para reflexionar sobre estas películas. Yo propondría que empezara Juan Carlos, aunque sé que Eddie está loquito por empezar. Toda la semana me ha estado molestando con frases y referencias a la película. Y Está, por gusto. Era un gil con esto. Esto no está bien el audio en la computadora. está Bueno, ansioso disculpen. por empezar, pero pues justo las reglas de civilidad, a nuestro invitado le damos la parte. ¿Te No, hay parece? que escuchar a Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, adelante. Sí, sí. Bueno, totalmente inmerecido. Gracias, Ramón. Gracias, Eddie. Comento que esta es mi primera experiencia comentando cine, así que les pido las clemencias del caso, o las suplicaciones del caso. Lo primero es, la Odisea de los Giles hay que ubicarla en ese contexto también de relatos salvajes, que también tienen que ver con víctimas, con una víctima especial de un hecho, y parte de los victimarios son subidos a un avión que, bueno, no les voy a contar el final ni cada una de las historias en particular para que las puedan ver, ¿no? Bueno, pero El, también se relaciona, o sea, el personaje de Bombita es muy similar al personaje que hace Darín en uno y otro filme. Sí, tienes razón. sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí. Indignado. Sí. Indignado. El término Gil está, digamos, muy enmarcado en nuestra cultura, ¿no? Sobre todo en la cultura rioplatense, ¿no? Eh, el no sea Gil creo que lo vamos diciendo desde pequeños. En primer medida, una de las primeras referencias que tiene es a un tango que se llama Cambalache, el que no llora no mama, y el que no mama es un Gil, ¿no? Donde ese relato de Cambalache muestra un mundo dado vuelta, ¿no? Sobre todo cuando menciona la idea de la Biblia está junto al calefón, ¿no? Y recuerdan que los calefones en esa época no estaban en la cocina, sino que estaban en los baños. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la función de esa Biblia al lado de ese calefón? Un mundo que está dado vuelta, un mundo donde no triunfa generalmente el que trabaja, sino el vivo, ¿no? El que no es Gil, ¿no? Muchas veces en nuestros discursos también aparece, bueno, este es un discurso para nosotros, después habrá un discurso para la gilada, ¿no? A quienes tenemos que engañar. Muchas veces, en más de una ocasión, no muchas veces, a algún político se le escapó esta frase, ¿no? Este discurso es para la gilada, ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Así que si tuviéramos que definir qué es un Gil, en nuestro contexto rioplatense, sería alguien lento, ¿no? Alguien que es más lento, alguien que puede pasar por tonto, ya sea porque es un Gil en toda su vida o porque tiene episodios en los cuales va a quedar como un Gil, ¿no? Lo primero que me resulta de la película es una reconstrucción costumbrista de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, como puede ser tal cual cualquier otro, donde los diferentes sectores sociales se juntan, ¿no? Los extremos, desde aquel que tiene más dinero, aquel que tiene menos dinero, y también de alguna forma aparece esa cultura argentina, ¿no? En esos extremos de solidaridad, una solidaridad plena, quizás en búsqueda de un objetivo de salvar una cooperativa, etcétera, pero también aquel que perjudica, ¿no? Que perjudica. Nosotros, voy a utilizar un término muy lunfardo, ¿no? El extremo, ¿no? Del Gil, y perdón el término que voy a utilizar, pero bueno, uno de los actores lo utilizó en una de las presentaciones de la película, y dice, y el Garca, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Aquel que perjudica, ¿no?
Y esa película muestra esa costumbre del pueblo, una reconstrucción muy bella de la vida del pueblo en esos extremos, donde todos son perjudicados, y en nuestra historia nos hace recordar esa época del 2001. Vivencia que no es solamente la del 2001, que hay otros momentos donde tenemos una fuerte crisis, y quienes tienen noticias de las futuras medidas de antemano, podrán aprovecharse para perjudicar a otros, ¿no? Y luego la unión, ¿no? La unión del grupo, vuelvo a decir, en sus extremos, con sus diversidades, en una causa común, que es la recuperación del dinero. Y también en esa recuperación del dinero, también una escala de valores, ¿no? Desde no vamos a cometer un homicidio, pero sí vamos a cometer un robo, en una especie de Robin Hood, ¿no? El intento de la recuperación del dinero, de aquel que los había estafado. También la figura del abogado corrupto, el abogado que perjudica, el abogado maquiavélico. Qué cuidado que no es una única película argentina que va a tratar esta realidad. Hay muchas películas de la década del 50 y posteriores que también tratan estas realidades de el gran estafador y luego la gente que se une para poder equilibrar. Recuerdo una película de Luis Sandrini que se llama Pájaro Loca, que él es un sacerdote en un pueblo alejado, en un pueblo alejado de una provincia, donde también hay todo un mecanismo, un intento de estafa por parte de un grupo externo, aliados en alguna medida por algunos de los políticos de ese pueblo, ¿no? Ahí está la idea, una tensión en esa película de Luis Sandrini, un actor emblemático del cine argentino, un hombre que podía darnos la posibilidad de reír y llorar en el mismo instante. Muestra esa figura del sacerdote defendiendo al pueblo, pero al mismo tiempo esa corrupción que viene de la gran ciudad, ¿no? Vuelve a aparecer esa tensión entre la gran ciudad y el pequeño pueblo, donde realmente en el pequeño pueblo aparentemente no estarían esos hechos de corrupción. Después, por supuesto, aparece una figura emblemática, como es Ricardo Darín, que nos ha recorrido la historia de las últimas décadas del cine argentino, tratando diversas temáticas, donde realmente todas las películas, en la mayoría de los casos, ustedes van a ver que el cine argentino son películas que apuntan a elementos costumbristas, si bien pueden contar una historia distinta. Y esto también yo creo que se enmarca La Odisea de los Giles con otra película que es parecida no en el relato, sino en un parte del mensaje, que es El robo del siglo, que ahí participa Francella, entre otros de los actores, que también es la idea de, bueno, no perjudico al sistema, sino que lo que estoy intentando es luchar contra el sistema que me ha perjudicado como un gil. Bueno, abro para que esto sea un diálogo, esto simplemente fue una introducción, quedo a disposición de ustedes. No, muy, muy bien, Juan Carlos, porque creo que era necesario que estuviera alguien que conoce la cultura para nosotros no extrapolarla. Obviamente, uno también tiene muchas reminiscencias de otros dichos o formas de ser en los países distintos, ¿no? Así como, no sé, es curioso, pero por ejemplo en América Latina, el término gallego y aunque en España no son los gallegos, son los del Lepe, me parece, ¿no? Pero en México igual se dice de los yucatecos, por ejemplo, y con ellos se hacen los chistes. Entiendo que el término gil es menos regionalizado, ubicado con una zona, pero sí con un grupo de personas, ¿no? Aquí lo interesante es que la película le da un giro a esto, ¿no? O sea, incluso los giles son los héroes de la película, ¿no? Y eso me pareció muy bueno. El gil, yo creo que, espero que no hayas necesitado un gil para esta sesión y por eso me hayas invitado. Ya vemos dos aquí. Sí, el término gil o gilada, el término gilada significa no hagas una estupidez o una tontería. El término gallego, que cada vez se va utilizando menos en el Río de la Plata, o sea, no seas gallego o cosas de gallego, tengan en cuenta que nosotros tenemos una fuerte inmigración gallega, aquí en el Río de la Plata, tenía que ver con la brutez,
cuando alguien decía en mi niñez, esas son cosas de gallego, significa algo de una brutez, ¿no? De algo tosco, ¿eh? De algo tosco. O no seas vasco, ¿no? Decir no seas vasco, o alguien que diga yo tengo ascendencia vasca, en nuestro caso era alguien que era tosudo, ¿no? Que no iba a cambiar de su posición. El término gil es una confluencia cultural, ¿no? Piensen que nuestro lunfardo se va construyendo entre nuestro propio mestizaje, más los italianos, más los españoles que van llegando al Río de la Plata en las diferentes oleadas. Fíjense que ustedes se darán cuenta en el propio acento que uno habla en castellano pero con un acento italiano, ¿no? El cantito nuestro es más italiano, ¿no? Y esa confluencia. Pero el término gil, vuelvo a decir, no es tan agresivo como puede haber otros términos. Gil es no seas tonto, es una cuestión de Gil, no seas tonto, una gilada, bueno, es una tontería, pero no es un insulto, no llega a ser un insulto, ¿no? Por supuesto a nadie le va a caer bien que le digan Gil, ¿no? O no a giladas, pero hay otros términos que pueden ser un poco más agresivos al momento de interlocutor. Y después hay otro término que Eddie resaltó, y no quiero intrometerme en él, que es el término hijo de puta. Ojo que nosotros en nuestro léxico, sobre Es todo, normal. claro, no es un insulto. En otros países tú dices, sos un Es hijo de fuerte. puta, y casi te Es una tomas declaración de de guerra. golpe. Es una declaración de guerra. Y para nosotros, no seas hijo de puta puede ser, che, sos un genio que te salió muy bien las cosas. Flor de hijo de puta, que le sale todo bien. Claro, claro. Nosotros En capaz el que lo decimos caso, inocentemente y el otro entendió que es una declaración de guerra, que hay que levantar las lanzas y salir a luchar. en Ojo el que caso, también sí, se puede utilizar de acuerdo, a ver, la interpretación es de acuerdo al tono que utilicemos. El contexto. Muy Aunque en bien. el los más caso peruano, jóvenes, sí. y no te robo más, los jóvenes, más que utilizar el término gil, perdón, al público, utilizan más el término boludo, otros términos, que Sí, también no terminan siendo agresivos entre ellos. Sí. Para sí, nosotros sí eran agresivos generacionalmente. sí. Muchas Eh, gracias, Juan Carlos. Pues damos paso a Perdón. Eddie, que está listo. no, estaba pensando en que si necesitabas un Gil para esta conversación, ¿no? Y no necesariamente tenía que ser argentino, porque en el caso sudamericano, la correspondencia cultural, por ejemplo, dado el ángulo de la conversación de hoy, a mediados del siglo XX, por ejemplo, para Perú, con Argentina ha sido bastante fuerte, no solamente en el campo jurídico, sino en el campo literario. Por ejemplo, el vanguardismo literario peruano se forma en base a una fragua también de carácter bonaerense. Nace en Puno. El puneño promedio o bien posicionado económicamente, normalmente no mira a Lima como una señal de progreso. A mediados del siglo XX miraba bastante a Argentina y todavía se mantiene varios de ese tipo de lazos. Y en el caso, por ejemplo, de la jerga, es como una suerte de equipaje, sobre todo del bajo mundo, me parece, en algunos casos, donde el lunfardo argentino llega ¿no? a través de ese submundo a la cultura carcelaria peruana, pero también ya se va integrando ¿no? en todos los estratos sociales. En el caso de Gil, en el Perú todavía se usa y en diferentes tonos, ¿no? Sobre todo con la relación de tonto, pero en un sentido también, no sé si llamarlo amical, o sea, tiene que haber confianza y una manera como para molestar, pero como dicen los mexicanos, o sea, es lo mismo, solo que diferente, ¿no? O sea, te molesto, pero no pretendo ofenderte, nada por el estilo. La misma gata revolcada, dicen. Así es. Entonces, yo le he prestado mucha importancia a este lenguaje, voy a llamarlo popular, Slang. porque me interesa mucho cómo nos ve la sociedad a los abogados, por ejemplo, ¿no? Cómo nos retrata, o sea, la falsa modestia mexicana, por ejemplo, ¿no? Te pueden decir, oiga, maestro, usted dio una conferencia genial, y en la puerta del baño dice, ah, qué aburrido, siempre dice lo mismo, que estudió un doctorado en Europa, y ya, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? De cómo nos ve la sociedad. En el caso de la película, a mí me gustó mucho, sobre todo,
y esto lo he destacado varias veces, ¿no? Los recursos cinematográficos que tiene el cine argentino, o sea, mantiene su calidad, o sea, el color, la imagen, la música, y sobre todo no lo hace difícil cuando muestra el discurso, o sea, del lenguaje cinematográfico. Acá se habla de Mijail Bakunin, por ejemplo. Hay una suerte de un romántico peronista. Hay varios personajes ahí que se mezclan, pero que tienen algo en común, ¿no? Que el sistema se encarga de dos tipos de personas, ¿no? O sea, la ley se carga a los miserables y a los giles, ¿no? Y los hijos de puta duermen en paz, ¿no? Entonces hay que hacer algo contra el Estado, porque el Estado se ha vuelto un enemigo, me ha abandonado, tengo que enfrentarlo, ¿no? Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Ahora cierro con esta parte de mi primera intervención. Yo lo fui a ver al cine, estaba convencido que aquí había algo, ¿no? Quería descubrirlo, me intuía, pero nuestro cine, por ejemplo, tiene bastantes vallas para que pueda llegar a nosotros, a nuestra gente, ¿no? En el circuito comercial dura muy poco. Las razones son económicas por un lado, pero por otro lado también hay una suerte de hegemonía cultural hollywoodense. Entonces, para ver este cine me tuve que mover de la ciudad, me fui casi como al otro extremo, ¿no? Y era un cine medianamente un poco más costoso, por ejemplo, todas esas cosas, y tú ves al público y es un público que medianamente también ya tiene algo y no va a quedar fuera cuando ve la película, ¿no? Y por ahí hay varias personas que dicen, oye, ¿qué decía esa frase? ¿Dónde la sacó? En fin. Entonces, yo creo que el cine argentino es bueno para conectar, ¿no? Espacios como esta película, donde la gente normalmente se ha identificado bastante con el cine hollywoodense, ¿no? Yo lo rescato mucho, ¿no? En fin, bueno, de esa manera comienzo mi intervención. Muchas gracias, Eddie. Y para dar paso a Juan Carlos, solo dos cositas que quería mencionar. Una es que esto de los giles tiene mucha relación con el derecho, aunque pareciera de inicio que no solo por el abogado, ¿no? Sino también había desde las 7 partidas, imagínense, había una consideración sobre el rústico, es decir, la persona que era exenta de cumplir con la ley porque al encontrarse pues tan distanciado de los centros urbanos o hegemónicos en los que se generaba la normativa, bueno, pues se les podía exentar, ¿no? Y se les eximía. Y luego esta norma se vino repitiendo incluso hasta la codificación civil. En muchos códigos pasó como eso, como una exención. Pero eso chocaba obviamente con el otro principio que era el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento. Y por ejemplo, en el Código Mexicano pasó al Código de Oaxaca muy tempranamente en 1828 y luego pasó en 1928 o el 32 al Código Civil de Ciudad de México y que, bueno, está de Distrito Federal y que era después trasladable a las otras entidades federativas. Y es muy interesante. Después fue uno de los caballitos de batalla del socialismo, ¿no? O sea, o de los derechos sociales o del código privado social. Por ahí hay varios textos de la época de españoles y latinoamericanos que trataron sobre este tema, de si habría una población a la cual pues se le podía... Obviamente en América Latina esto se relacionaba mucho con los indígenas, ¿no? Que podrían haber estado exentos de esto. Aquí pasa algo similar, ¿no? Es decir, caen en una cuestión legal que los priva de su patrimonio, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención y que incluso creo que no está tan afortunada en la narrativa de la historia, que el culpable es el banquero. Y en la justicia poética a este señor no le pasa nada. O sea, digamos, sí es el abogado es de lo peor, lo que quieran ustedes, pero de alguna forma el que facilitó las cosas fue el gerente del banco que es el que los defraudó verdaderamente, ¿no? Y bueno, ya nada más quería también relacionarlo con una serie de películas que podríamos decir un género, que es el género de la estafa o el robo. Quizá Ocean's 11 es la más famosa, pero hay una muy similar a esta película
que es la película de Robo en las Alturas con Ben Stiller, donde el patrón les roba sus fondos de ahorro y ellos deciden cobrarse, ¿no? Aquí está el otro tema que también es muy jurídico, que es la justicia por propia mano, que por ejemplo en algunas constituciones está prohibida, ¿no? Porque supuestamente pues, tienes que acudir a la justicia formal. Solo esas dos referencias, ¿no? La idea de los rústicos y este género cinematográfico que tiene que ver con robos o estafas. Está también esa de famosa, ¿no? De Italian Job también, ¿no? O sea, y así podríamos seguir, que es un género que a la gente le gusta bastante, ¿no? Recuperar algo, digamos, fuera o al margen de la ley que no se puede recuperar por el sistema. También habla de eso esta película, cómo el Estado queda como rebasado en este sentido. Y que tiene que ver con nosotros, porque quizá ninguno de nosotros va a gozar de su pensión. Creo que eso es un sueño guajiro, ¿no? Como el derecho social se desquebrajó. Ese es otro tema de esta. Juan Carlos, y seguimos con el debate así, peloteando, como dice. Ahí habilita el micrófono. Mira, hay una cuestión que quería resaltar, que es el vínculo entre Brandoni y Darín como actores. Si no mal recuerdo, porque también estuve viendo algunas presentaciones de ellas cuando tú me invitaste, Ramón, para ver a los protagonistas. Bueno, y ellos estaban rescatando que creo que hacía casi 25 años que no trabajaban juntos. Habían hecho una serie televisiva que se llamaba Mi Cuñado, con roles completamente distintos, pero bueno, yo creo que la dinámica entre el personaje de Brandoni y el de Darín se dio a partir de esa experiencia previa, ¿no? Dos actores que ya se conocían. Tomando un poco lo que dice Ramón, el tema del sistema financiero o del sistema bancario. Cuando uno ve las grandes crisis, por lo menos veo las crisis argentinas, uno de los sistemas que sale siempre fortalecido o menos golpeado es el sistema financiero. Yo creo que también ahí está de alguna forma relacionada la idea del público cuando es atraído por este tipo de películas, ¿no? Uno puede recordar, en el caso argentino, con la crisis del 89, o la etapa de Alfonsín, el llamado ahorro forzoso, inmovilización de plazos fijos, o el cepo cambiario que tuvimos en el 2000. O sea, siempre aparece el sistema financiero, el banquero, de alguna forma como el malo de la película, en el rol en función de la preservación del sistema y de la riqueza, va perjudicando a los particulares. Ese 2001, que de alguna forma la película rememora, imaginen, lo pueden ver por YouTube, las imágenes de la gente golpeando la puerta de los bancos para poder recuperar su dinero, ¿no? Y lo que encontraban en esos grandes portones completamente cerrados y la gente golpeando con cacerolas, ¿no? La De hecho, desesperación la película en ese sentido tiene unos tintes de documental, porque pasa imágenes reales de esto que estás refiriendo, ¿no? Sí. Si ustedes recuerdan otra película que no tiene que ver directamente con este relato, pero también aparece el sistema financiero como un elemento para hacer la estafa, es Nueve Reinas. Está el dato de que tal banco se va a caer. Eso justo hace recordar, no de esa época, sino de una época mucho anterior, la caída de un banco donde está esa novedad, y bueno, muchos se aprovechan para hacer alguna de esas estafas, ¿no? De aprovecharse. Yo creo que en nuestra cultura, y eso proviene, lo que voy a decir se puede disentir, no lo digo tan categóricamente, si me permiten es una especulación, yo creo que en nuestra propia cultura, de esa tradición de tiempo hispánico, digo, por esa filosofía barroca, yo creo que nosotros tenemos impregnado el derecho a la resistencia. De alguna forma, la ley para nosotros, por más que el positivismo ganó su espacio, yo creo que el positivismo, el legalismo ganó su espacio, yo creo que estamos formados culturalmente para interpretar que si la ley no es justa, podemos resistirnos a obedecerla, ¿no? El problema es cómo generamos esa resistencia. Lo haremos a través de recursos, de inconstitucionalidad, amparos, lo que sea. Pero aquí se plantea una idea de la resistencia. Quienes van a cometer el acto saben que están cometiendo un delito.
no están dudando de que van a, pero ese delito sirve para luchar contra el sistema como una forma de resistencia, donde la libertad y el patrimonio está por encima. Hay una escala de valores. Por supuesto, el hecho, vamos a decir, el hecho es repudiable porque es un delito, pero al mismo tiempo son esos héroes que están cometiendo un acto ilícito, fíjense la contradicción, ese mundo gris, para conservar la libertad y el patrimonio, porque el patrimonio se relaciona con que seamos libres, al mismo tiempo, desde el punto de vista cultural. Sin patrimonio, muy libres no somos, porque no podemos tomar grandes decisiones. Y ahí aparece también el concepto del ciudadano, el ciudadano de a pie, el ciudadano particular que se tiene que enfrentar a una gran corporación. Y nuevamente el desnivel. Por eso también les recomiendo el robo del siglo, si lo ven, de alguna forma también. Ahí participa un ladrón profesional, etcétera, pero también está basado en un hecho verídico, pero también se presenta como la resistencia al sistema financiero. Algo que nos fue golpeando a lo largo del tiempo. Piensen que nuestras grandes crisis en Argentina están vinculados fuertemente con procesos devaluatorios, ¿no? Si nosotros pensamos en uno anterior al 2001, que se llamó el Cordobazo, piensen que hay gente que vendió su casa y después del Cordobazo podía comprar la cortina de un futuro departamento, la cortina de tela para la ventana. Hay una anécdota en esas fuertes devaluaciones que alguien en el Cordobazo logra vender la casa de sus padres un día, sucede el Cordobazo y volvía a su lugar de residencia. Y con ese dinero pudo comprar un par de zapatos, que tuvo la mala suerte que perdió uno de los zapatos. O sea que cuando llegó a su casa, llegó con el 50% de paro. Un país, fíjense en la idea del dólar, ¿no? Nosotros no pensamos en pesos, hoy en pesos argentinos, hoy que estamos hablando en todos nuestros países de la soberanía monetaria, para poder llevar adelante la pandemia, fíjense que la idea del dólar como moneda fuerte y que moneda circulante, o sea, una situación de bimonetaria, si bien la ley no lo permite, pero en nuestra conciencia el dólar aparece como una moneda fuerte. Y fíjense la falta de confianza en el sistema. La plata no se guarda en el banco. La plata se guarda en diversos objetos porque el banco no es confiable. Ahí tienen la idea de la incautación de plazos fijos, de cuentas, etcétera, que sucedieron en muchas oportunidades. Gracias, Ramón. No, a ti, Juan Carlos, creo que estamos descubriendo temas bien interesantes. Podría haber una cinematografía ligada a esto, a las crisis económicas, las devaluaciones, lo de la dolarización. En México, Rodrigo Plau, un creador uruguayo, tiene una película que se llama El monstruo de 1000 cabezas, que trata sobre una señora que entra, pues eso, en crisis porque el sistema no le responde para atender médicamente a su esposo y toma una pistola y sale a encañonar a los médicos para que lo atiendan, ¿no? Ante la burocracia que representa el papeleo para... Y creo que por ahí podríamos seguir explorando con estas. También quería Metegol, que es una película para niños sobre el futbolito, le llamamos en México. También tiene algunas relaciones con esta película. Yo creo que es una cosa pues generalizada en Argentina, porque un grupo de ciudadanos, así exacto, un viejito, un emo, ¿no? Todos se unen para combatir al gran terrateniente de la zona y ganar su pueblo, porque se los estaban arrebatando con un proyecto ahí megalomaníaco y todo. Entonces creo que también ahí está este punto de la unión de la colectividad, el funcionario del banco joven que viene y dice, y después la enfermera, o sea, esta unión de colectividad también es una forma de volar en las crisis económicas. Eddie. Sí, por un lado voy a tomar algunas ideas que les he venido escuchando. Cuando Juan Carlos habla de que en el inconsciente de muchas partes del pueblo latinoamericano se tiene clara la idea de que el dólar es fuerte, ¿no? Y que hay que ahorrar en dólares. Eso es cierto. Y por otro lado, la pandemia, por ejemplo, ha mostrado que una cosa que es más segura que el banco es de pronto tener una moneda fuerte debajo del colchón. ¿No? Eso es lo que ahorita se está nuevamente poniendo en agenda.
Pero volviendo a las películas, quiero señalar dos cosas. Cuando Ramón da los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de Ocean's 11 y otras películas. Ocean's 11, estéticamente, la versión de 1960, con los chicos Sinatra, es muy buena. Pero también, así como con el dólar, en el caso del cine latinoamericano, muchas veces se quiere equiparar a la idea de que se tiene que parecer en calidad a lo que se hace en Hollywood. Y ese también es otro grave error. Ese es como una suerte de neocolonialismo posicionado en la cabeza. Por ejemplo, La Odisea de los Giles, estéticamente, repito, es muy buena. O sea, tiene su lugar propio. En el caso de la actuación, reúne, no una sola actuación, reúne a varias estrellas. Por otro lado, repito, el guión, por otro lado, el escenario, los planos, ¿no? Eso por un lado. Y también hay, cada cosa tiene su lugar, ¿no? No quisiera decir, ay, esta es tan buena como las películas de Hollywood. No, yo pienso que ahí sí debe haber una idea de hacer una crítica o un análisis con ciertas circunstancias que no busquen equipararse a que hay que hacer las cosas como los gringos dicen, ¿no? Sin ánimo de generalizar. Seguramente es discutible eso. Hay una película norteamericana que se llama Comancheros, creo que le pusieron Comancheros, es de David Mackenzie, el 2016, donde muestra, así como en La Odisea de los Giles, como en el caso de Relatos Salvajes, cómo nosotros vamos percibiendo en el contexto actual de que los héroes de ayer o los villanos de ayer han cambiado de lugar, ¿no? Hay mucho atractivo hoy día, por ejemplo, por el Joker, ¿no? Y en el caso de La Odisea de los Giles, o en el caso de Comancheros, la gente, probablemente muchos de los que han visto la película se han identificado, decir, oiga, al menos pues en la versión fílmica, si no han acabado con el sistema, al menos le han hecho dar un escozor, ¿no? O sea, ya, muchas veces se habrán hasta identificado con este grupo de personas que este personaje, por ejemplo, que cuando está con el tractor y hace un hueco en la carretera, me parece que ha esperado toda su vida ese momento, decir, oye, y dice, ya, pues yo lo hice, ¿no? Y acá está, este es mi aporte, esta es mi cuota, con mis ideas, con mis fracasos, pero acá yo creo que llevé la teoría a la práctica, ¿no? Yo sentí eso cuando vi el plano cinematográfico tan poderoso, en esa leve sonrisa de decir, pasé de la teoría a la acción, ¿no? Por ejemplo. Y termino con esto mi intervención. Hay una parte que me ha gustado, y el personaje con el que yo me quedo es con el que interpreta Luis Brandoni, ¿no? Con Antonio Fontana. ¿Por qué? O sea, voy a decir una frase que se usa, me parece, en Monterrey, ¿no? El que es de color verde, ¿no? Canta donde sea, ¿no? O el que es gallo, ¿no? No necesita subir la voz. Fontana señala de que a mí lo que me jode, dice, es que estos hijos de puta, ¿no? Cuando se den cuenta que les hemos robado, van a pensar que son otros hijos de puta que les están robando. Dice, entonces él se queda con eso, ¿no? Como no. Y que no es un acto de justicia. O sea, me gustaría que ellos sepan que esto es un acto de justicia y no un robo. Diciendo un poco la idea del movimiento social y todo. Es el anarquista, ¿no? Además es el anarquista Sí. que lleva a sus ideas a la práctica. Y entonces esta parte, por ejemplo, me parece muy simpática, y no solo simpática, sino hasta trascendente para discutirlo en un cineforo, en aulas, por ejemplo, ¿no? Y que sirva no solo de pretexto, ¿no? Que creo sería un error, y llevarlo al campo de la discusión y de la dialéctica. Y entonces Ricardo Darín, que interpreta a Fermín Perlasi, le dice, ¿y eso a ti qué te importa? Le dice, tú cálmate. Y le explica por qué se tiene que calmar. Es que los hijos de puta duermen en paz, ¿no? En cambio, tú sí te preocupas por eso, pero no, o sea, los giles como nosotros nos preocupamos por qué le va a pasar al prójimo. No, a los hijos de puta les da igual, ¿sí? Y hay otro personaje que le dice en la película, oye, ¿y por qué no mejor no lo matamos? No, es que nosotros somos gente pacífica. Sí, pero yo decía si lo matamos de noche, ¿no? Y entonces eso me llamó mucho la atención. Fontana le dice, bueno, sí, ya te entendimos.
Sí, es que nosotros no somos malos, o sea, somos gente pacífica. Por eso estamos haciendo todo un plan para poder recuperar lo nuestro sin hacerle daño incluso a los hijos de puta, ¿no? O sea, me quedo con ese personaje y con esos dos diálogos. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra transmisión. Yo les agradezco mucho sus intervenciones. Creo que quedan muchas cosas en el tintero, por ejemplo, la participación de la mujer, que es una gran empresaria de la región, que está impulsando también a su comunidad y que incluso resulta al final la que termina empujando a los hombres o a los varones a finiquitar, digamos, este negocio. Bueno, pues yo les agradezco, Juan Carlos, Eddie. Ha sido un placer, creo que incluso el conversatorio tomó otro cariz, mucho más dinámico. Esperamos que nos puedan visionar el próximo viernes. Vamos a tener Cementerio de Elefantes, película boliviana, y estaremos dando más detalles en nuestras redes sociales. Muchas gracias por la palabra. Gracias, ha sido un gusto. Gracias. Muy bonito.